Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que toca el corazón y la mente, y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a hablar de su vida amorosa, de esos momentos en los que las decisiones personales chocan con la intensidad de los sentimientos, y de cómo, al final, el amor parece haber sido el vencedor. El título de hoy, Demet Özdemir, Me juzgué en mi amor con Can, pero el amor ganó, nos da una pista clarísima de lo que vamos a explorar. ¿Qué significa juzgarse en el amor? ¿Qué presiones o dudas pudieron haber surgido en una relación tan pública como la de Demet y Can Yaman? Y lo más importante, ¿cómo lograron que el amor prevaleciera sobre esas dificultades? Si les intriga este tema tanto como a mí, quédense conmigo porque vamos a desentrañar esta historia juntos. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Muchos de ustedes recordarán la chispa que encendieron en pantalla en Erkenci. Su química era innegable, de esas que te hacen suspirar y te dejan esperando que la ficción se convierta en realidad. Y bueno, la realidad, como suele suceder, a veces es más compleja que las tramas de televisión. Hubo un tiempo en que la relación entre Demet y Can era el foco constante de los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. Cada fotografía, cada gesto, cada aparición pública era analizada al detalle. Y es precisamente en ese escrutinio público donde entra en juego la frase clave de nuestro título, Me juzgué. ¿A qué se refiere Demet cuando habla de juzgarse a sí misma dentro de su relación? Pienso que se refiere a la presión externa, a las expectativas que se crearon alrededor de su pareja. Cuando dos personas tan famosas se involucran sentimentalmente, es inevitable que el público, los fanáticos, los medios, todos, proyecten sus propias ideas y deseos sobre esa relación. Y es posible que esa proyección externa se haya convertido en una especie de espejo en el que Demet, quizás, se vio a sí misma de una manera que no se sentía del todo cómoda. Imaginemos la situación, estás viviendo un romance, un sentimiento genuino, pero a la vez eres consciente de que miles de personas están opinando, comentando, aprobando o desaprobando cada paso que das. ¿Cómo afecta eso a la intimidad de una relación? ¿Cómo afecta a la forma en que uno mismo percibe sus propios sentimientos y decisiones? Es probable que Demet en algún momento haya sentido que sus acciones o la forma en que vivía su relación eran cuestionadas, no solo por otros, sino también por ella misma, al internalizar esas opiniones, o al compararse con una imagen idealizada de lo que una relación debería ser. La fama, amigos, es un arma de doble filo. Te da visibilidad, te permite conectar con millones de personas, pero también te expone a una vulnerabilidad que pocas personas pueden comprender. Y en el terreno del amor, esa vulnerabilidad se magnifica. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo lo que sucede en una relación pública debe ser perfecto, o que los sentimientos deben ser transparentes y fáciles de entender para todos. Pero el amor en su esencia es un asunto privado, lleno de matices, de dudas, de momentos de fortaleza y de momentos de fragilidad. Cuando Demet dice que se juzgó, creo que está siendo increíblemente honesta y valiente. Está admitiendo que, bajo el peso de las miradas ajenas y quizás de sus propias inseguridades, pudo haber dudado de sí misma, de la solidez de su relación, o de la manera en que la estaba viviendo. Tal vez se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo la pareja que debía ser, o si la relación cumplía con las expectativas que el público, o incluso ella misma, se habían formado. Pero aquí viene la parte mágica de la historia, la que nos trae la esperanza y la confirmación de que el amor, cuando es auténtico, tiene una fuerza imparable, pero el amor ganó. Esta frase es la que nos dice que a pesar de las dudas, de los juicios internos y externos, del escrutinio implacable, hubo algo más poderoso que logró superar todas esas barreras. ¿Qué es ese algo más? Es la conexión genuina, el respeto mutuo, el cariño profundo, la complicidad que existía entre ellos. El hecho de que Demet mencione que el amor ganó, sugiere que la relación con Can, a pesar de las dificultades que ella misma percibió o de las presiones externas, poseía una base sólida. Significa que cuando todo lo demás se desvanecía, cuando las miradas curiosas se apartaban, quedaba la esencia de su vínculo. Quizás aprendieron a
Ignorar el ruido a centrarse en lo que realmente importaba, en la intimidad de su mundo. O tal vez las dificultades que enfrentaron sirvieron, paradójicamente, para fortalecer su conexión, para hacerles darse cuenta de lo valioso que era lo que tenían y luchar por ello. Es importante recordar que todas las relaciones, incluso las más sólidas, pasan por momentos de duda. Los seres humanos somos complejos y nuestras emociones también lo son. Juzgarse a uno mismo es una parte inherente de la autoconciencia, y cuando esa autoconciencia se cruza con el torbellino de una relación pública, el desafío puede ser inmenso. Demet Özdemir, al compartir esto, nos está regalando una lección valiosa: la importancia de confiar en nuestros propios sentimientos, de proteger nuestra intimidad y de recordar que el amor verdadero, ese que nace de la conexión auténtica, tiene una resiliencia asombrosa. Pensemos en la valentía que se necesita para decir públicamente me juzgué. No es una confesión fácil. Implica reconocer una vulnerabilidad, una lucha interna. Y al añadir pero el amor ganó, Demet no solo cierra un capítulo, sino que lo hace con una nota de triunfo, de esperanza. Nos está diciendo que al final del día, lo que realmente importa es la fuerza del vínculo emocional, la capacidad de superar los obstáculos, internos y externos, y de reafirmar lo que es valioso. Las redes sociales y los medios a menudo crean una narrativa idealizada de las relaciones. Vemos la perfección, la felicidad constante y es fácil compararse con esa imagen irreal. Pero la realidad es que las relaciones son un trabajo constante, un aprendizaje, un crecimiento conjunto. Y en ese proceso es normal tener dudas, momentos de inseguridad, y sí, incluso juzgarse a uno mismo. Lo importante es cómo se gestionan esos momentos. Y parece que Demet y Can en su momento, lograron hacerlo de una manera que les permitió salir fortalecidos, o al menos, reafirmar la importancia de su amor. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué hablar de esto si ya no están juntos? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es simple: la experiencia de Demet Özdemir, la honestidad con la que habla de su proceso personal, es universal. Nos habla de la complejidad del amor, de la presión social, de la importancia de la autoconfianza y de la fuerza que reside en las conexiones auténticas. Estas lecciones son valiosas independientemente de si la relación perdura o no. Lo que importa es lo que se aprende, lo que se crece y cómo se utilizan esas experiencias para el futuro. Cuando Demet habla de haberse juzgado, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué momentos nos hemos juzgado en nuestras relaciones? ¿Qué presiones hemos sentido? ¿Y cómo hemos logrado que el amor, en sus diferentes formas, prevalezca en nuestras vidas? A veces el amor ganado no significa que la relación sea para siempre, sino que el sentimiento en sí mismo, la lección aprendida, el crecimiento personal, eso es lo que triunfa. Este tema nos enseña que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta, está llena de desafíos humanos y emocionales muy parecidos a los que todos nosotros enfrentamos. La única diferencia es que sus vidas están a la luz del día, y sus errores o sus dudas se convierten en noticia. Por eso la valentía de Demet al compartir esto es aún más admirable. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades de la frase de Demet Özdemir: me juzgué en mi amor con Can, pero el amor ganó. Hemos reflexionado sobre la presión de las relaciones públicas, la autocrítica y la fuerza indomable del amor auténtico. Hemos visto que incluso en medio de las dudas y los juicios, la conexión genuina puede prevalecer, dejando lecciones valiosas y un crecimiento personal. Agradezco enormemente su compañía en esta conversación. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez juzgados en sus relaciones? ¿Cómo han logrado que el amor, o lo que sea importante para ustedes, gane en sus vidas? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan encontrar valor en estas palabras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse todo el contenido interesante que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.